Vamos al texto bíblico. Estamos extrayendo nuestros mensajes esta semana del libro de Judas, de la epístola de Judas. Yo quisiera desafiar a los hermanos predicadores, y esta mañana debe haber muchos aquí, predicadores laicos, predicadores, ministros. Yo quiero desafiarlos a predicar la palabra de Dios, a tomar el texto bíblico, a arrodillarse, a tratar de entender, a pedir que el Espíritu ilumine el entendimiento para entender qué es lo que quiere decirle a la iglesia. El predicador no puede llegar al púlpito para predicar lo que él quiere, lo que él piensa. La responsabilidad del predicador es predicar lo que Dios quiere decirle a su iglesia. Y lo que Dios quiere decirle a su iglesia está en la palabra de Dios. Yo siempre digo que si no hubiera Biblia, no habría predicación. La predicación existe porque existe la Biblia. La predicación es la exposición de la palabra de Dios. Y esta mañana o estos días hemos estado analizando textos de la epístola a Judas. Hay algunas características de este libro que no he estado mencionando durante la semana. Por ejemplo, voy a quedarme en el púlpito porque tengo que leer algunas cosas. Primero, si tú abres la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, vas a ver que da la impresión de que Judas le copió a Pedro, o Pedro le copió a Judas. Ahora, Pedro no puede haberle copiado a Judas porque la epístola de Pedro fue escrita antes. Pero tampoco Judas puede haberle copiado a Pedro, porque si no, ¿por qué no le copió toda la epístola? ¿Por qué solo agarró el capítulo 2? Ambos fueron inspirados por Dios. Eso es lo admirable de la inspiración. Y hay otra característica con Judas. Judas menciona 2 libros apócrifos, 2 libros que el canon bíblico no reconoce como inspirados por Dios. Y sin embargo, Judas toma textos de esos libros apócrifos y los registra en el texto inspirado. Y aquí hay otra cosa interesante. Cuando Dios inspira al escritor bíblico, lo inspira con su cultura, con su personalidad. El escritor bíblico entonces escribe el mensaje que le ha sido inspirado, pero puede usar figuras de lenguaje, puede usar cosas que ha leído, que ha oído, que ha visto, y va a registrar todo eso con su personalidad. Si es un hombre enérgico, lo va a registrar de manera enérgica. Si es un hombre más suave, lo va a registrar de manera suave. Por eso la Biblia tiene diferentes características. Judas fue un escritor inspirado. Escribió muchas de las cosas que Pedro escribió en su segunda epístola, capítulo 2. Echó mano también de citaciones de libros apócrifos. Yo no tengo tiempo para explicar todos esos detalles, pero si ustedes leen van a ver. Eso quiere decir que el hecho de que un escritor bíblico o que el hecho de que un profeta que ha sido inspirado por Dios mencione fuentes, otras fuentes, no le quita la inspiración. Y ahora me estoy refiriendo específicamente al espíritu de profecía. Me estoy refiriendo específicamente a la escritura sagrada que nosotros tenemos. El hecho de que ha registrado en sus escritos cosas que otros escritores han escrito, no le quitan ni un poco del hecho de que Dios la ha inspirado. Pablo, en el discurso del Areópago, citó expresiones de poetas seculares de su tiempo y ni por eso dejó de ser inspirado.
El problema es que el ser humano, especialmente el ser humano de nuestros días, quiere acomodar todos los consejos inspirados a su manera de vivir, y cuando no encaja, entonces comienza a acusar, a criticar. Y eso es lo que acontece con la sierva del Señor. Mucha gente dice, no, porque la plagió, no, porque la copió, no, porque ella hizo. Pero aquí está una prueba. El hecho de que un escritor inspirado toma fuentes ajenas no quiere decir que él no fue inspirado. Pero ¿por qué ella no registró el libro de donde sacó, la página de donde sacó? Porque en esos tiempos no había lo que hoy se llama derechos autorales. Judas tampoco registró nada. Pablo tampoco registró nada. Pero hoy, yo no podría escribir algo que otro ha dicho sin registrar el libro, la página, la fuente, porque las leyes han cambiado, los tiempos han cambiado. Bueno, ese no es mi tema, cierro paréntesis aquí. Lo que quiero decirles es que el hecho de que un escritor inspirado echa mano de otras fuentes no quita en nada su inspiración. Bueno, el texto para esta mañana son los últimos 2 versículos de la epístola de Judas. Y dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Anoche estudiamos que muchos estaban entrando a la iglesia con una teoría. Dios es misericordia, Dios es gracia, Él nos da su gracia nos perdona de todos los pecados. Puedes ir a Dios como estás, que Dios te perdona, Dios te acepta. Y esta es una de las verdades más bellas de la Biblia. Puedes ir a Dios como estás. No importa quién eres, no importa cómo has vivido, puedes ir a Dios como estás. Pero ¿dónde estaba el error de esos herejes en el primer siglo? Puedes venir a Dios como estás y seguir como estás. Ese era el problema. Pero la Biblia enseña que puedes venir a Dios como estás, pero su gracia te transforma, no te deja como estás. Nadie puede usar la gracia de Jesucristo para continuar viviendo en el pecado. ¿Y por qué no? Porque el pecado te destruye y la salvación no es solamente la recompensa que vas a encontrar en los cielos. La salvación es la transformación de tu vida aquí, en esta tierra. El pecado te destruye, entonces la gracia de Jesucristo te arranca del pecado, te saca del pecado para que vivas una vida plena. Y entonces ayer Judas decía, y cuando alguien viene diciendo que la gracia solo perdona, pero no transforma, cuando alguien usa la gracia como si fuera libertinaje, entonces niega el poder de Dios. Porque si Dios es poderoso para perdonarte, es también poderoso para transformarte. Y ahora él con ese pensamiento termina su epístola, al decir en el texto que acabo de leer, dice, y aquel, refiriéndose al Señor Jesucristo, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso para guardarte sin caída, para presentarte sin mancha en el día en que Jesús vuelva. Ahora, lo que necesitamos entender es cómo es que Jesús hace esto.
¿Cómo es que Él te guarda sin caída? ¿Cómo es que Él te va a presentar sin mancha cuando Cristo vuelva? Porque hay una figura que mucha gente usa y es una figura equivocada. Cuando se habla de la salvación, hay gente que dice que la salvación es como un elevador, como un ascensor. Tú entras y vas subiendo, el elevador va subiendo, y tú te puedes caer 50 veces, 100 veces dentro del elevador, pero sigues subiendo. Eso es peligroso, queridos. Eso no combina con la gracia transformadora de Cristo. Y no combina con lo que Judas acaba de decir, porque Judas dice, aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha cuando Cristo vuelva. Entonces, cuando mucha gente lee este texto, se desespera, entra en pánico y dice, ay Dios mío, ¿cómo puedo vivir sin caída en este mundo de pecado, de tanta tentación? Y si todos nosotros revisamos nuestra vida, en algún rincón escondido cargamos algo. ¿Cómo puede Dios mantenernos sin caída? Tal vez este es el tema más interesante que necesitamos aprender. En el capítulo 9 de Marcos, en el versículo 33 específicamente, pero un poco antes y un poco después, vas a encontrar lo siguiente. El Señor Jesucristo un día estaba yendo camino de Emaús, camino de una ciudad. Y mientras el Señor Jesucristo caminaba, sus discípulos estaban a su lado. Pero los discípulos cargaban en su corazón un pecado del cual no querían separarse. Pero ellos descubrieron una cosa, que al lado del Señor Jesucristo es imposible pecar. Coloca esto en tu cabeza. Al lado del Señor Jesucristo, tomado de la mano del Señor Jesucristo, es imposible pecar. Porque Pablo dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entre la justicia y la injusticia. Entre Cristo y Satanás no hay comunión. Si estás en Cristo, no vas a pecar. Pero ¿cómo peco a pesar de haber aceptado a Jesucristo ya en el pasado? ¿Cómo estoy cayendo siempre? Es porque te estás separando de Jesús. Porque vuelvo a repetir, al lado de Jesucristo no hay lugar para el pecado. Y Judas confirma, dice, Él es poderoso para mantenerte sin caída. El secreto está en la expresión en Cristo. Estoy escribiendo la devoción matutina para el año 2018. Y el título de la devoción matutina es En Cristo. Y estoy comentando todos los textos, todos los versículos de la Biblia que mencionan en Cristo, en Jesús, en su gracia, en Cristo. El secreto está en Cristo. Porque al lado de Jesús no hay lugar para el pecado. Entonces un día Jesús y sus discípulos estaban caminando y sus discípulos comenzaron a quedarse para atrás. Y Jesús también comenzó a disminuir los pasos, pero se dio cuenta que cuando Él disminuía los pasos, los discípulos disminuían más. Evidentemente Jesús pensó, estos quieren quedarse para atrás, no quieren mi compañía. Y entonces Él siguió adelante. Cuando llegaron a la casa, Jesús los reunió, Marcos 9:33, y les preguntó, ¿qué discutían ustedes cuando veníamos andando por el camino? ¿Por qué se quedaron para atrás? Y el texto bíblico dice que ellos se quedaron calladitos, en silencio. ¿Por qué? Porque por el camino habían discutido quién de entre ellos era o sería el mayor. ¿Quién de entre ellos sería el más grande? Ah, queridos,
Los discípulos tenían un pecado escondido. No era adulterio, no era droga, no era alcoholismo, no era homosexualismo. Los discípulos tenían escondido en su corazón el más terrible de los pecados, el origen de todos los pecados, el primer pecado que surgió en el corazón de Lucifer. Ellos escondían en su corazón el problema del pecado del orgullo. Ellos no eran víctimas de algún pecado simple como adulterio. Ellos eran víctimas del pecado terrible del orgullo. Solo que nosotros los seres humanos medimos las cosas de otra manera. Y les voy a hacer un ejemplo. En una comisión de nombramientos, y ustedes en estos días deben estar en comisión de nombramientos, a veces una iglesia puede verse en la encrucijada porque no hay a quien colocar de anciano y tienen dos nombres, Pedro y Juan, y no saben a cuál de ellos colocar, porque ni Pedro ni Juan son perfectos. Entonces alguien levanta la mano y dice, bueno, yo creo que el más indicado es Juan. Es un poquito orgulloso, pero es el mejor. Y lo nombran. Pero tú jamás vas a ver en una junta de nombramientos alguien decir así, bueno, tenemos solo a Juan y a Pedro. Juan es un poquito homosexual, pero está bien. Eso jamás. Porque para ti homosexualismo es terrible. Adulterio es terrible, asesinato, robo. Para ti eso no tiene perdón. Pero para Jesús, el padre de todos los pecados, la raíz de todos los pecados, es el orgullo. Y los discípulos eran víctimas del orgullo. Por eso digo, el problema de ellos no era simple, era mucho más profundo que el adulterio. Era el problema del orgullo, la raíz de los otros pecados. Y ellos descubrieron una cosa, que al lado de Jesucristo no se puede pecar. En Cristo no hay derrota. En Cristo solo hay victoria. Pero a veces se sentían tan tentados, el pecado del orgullo los seducía, les picaba dentro. Pero ellos descubrieron que al lado de Cristo no se podía. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se separaban. Déjalo ir, déjalo ir. Porque al lado de Jesús es imposible pecar. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Entonces ellos se separaban de Jesucristo para practicar el pecado. Pero al separarse de Jesucristo, practicasen o no practicasen, ya estaban en situación de pecado. Ya estaban lejos de la justicia. Ya estaban lejos de la salvación. Nosotros nos cuidamos solamente con los actos pecaminosos, pero generalmente no nos cuidamos con la situación pecaminosa, que es la raíz de nuestros actos pecaminosos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿De qué manera Judas promete que aquel poderoso para guardarnos sin pecado? ¿Cómo es que Jesucristo nos guarda sin pecado? Es simple. Necesitas estar en Cristo. Necesitas no separarte de Jesucristo. Necesitas agonizar en Cristo. Necesitas llorar en Cristo. Cuando las luces de la tentación vienen, en lugar de decir, no voy a pecar, no voy a pecar, ve a Jesucristo y no lo sueltes. Porque al lado de la justicia no hay lugar para el pecado. El problema es que nosotros tenemos algunos secretos, entre comillas, para vencer el pecado. Porque ya he escuchado decir que toda tentación dura 3 minutos. Que si tú aguantas la tentación 3 minutos ya eres victorioso. Entonces cuando llega la tentación comienzas a contar. A ver, 1, 2, 3.
ya, un minuto, ya está llegando al clímax de la tentación, 1,5 minutos, ya, vencí. Sí, venciste tú. ¿Y tu justicia qué es? Trapo de inmundicia. Venciste tú, con tu dominio propio, con tu autodisciplina. Eso no es victoria en Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en la hora de la tentación, llora y ve a Jesús y dile: Señor, mira, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo no quiero traicionarte, tú sabes que yo no quiero herirte, pero en este momento estoy sintiendo que me voy. Por favor, no me sueltes, por favor, no quiero estar sin ti. Sin ti no hay vida, sin ti no hay salvación, sin ti estoy perdido. Ten compasión de mí, no me sueltes. Y claro que Jesús no te va a soltar. Él es poderoso para guardarte sin caída. Y entonces viene lo que Pablo dice: no vivo más yo, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, porque en la hora de la tentación no te has separado de Él, la victoria no es tuya, la victoria es de Cristo, pero al mismo tiempo es tuya. Por eso Pablo no sabe definir ni explicar esto. Dice: no vivo más yo, Cristo vive en mí, pero lo que vivo, ahora, no acaba de decir que no vive, y ahora dice vivo. ¿Vives o no vives? Es que cuando tú vas a Cristo, su voluntad santificada se junta con tu voluntad pecaminosa y se transforma en una voluntad todopoderosa. La victoria es de Cristo, pero es tuya. Es tuya, pero es de Cristo, porque no vives tú, Cristo vive en ti. Pero ahora vamos a dejar de frases románticas. ¿Qué cosa significa Cristo vive en mí? Porque nosotros hablamos, Cristo vive en mí. Andar agarrados de la mano con Jesús. Oh, Jesús, tú eres mi vida. Jesús, tú eres mi salvación. Pero en términos prácticos, ¿qué quiere decir eso? 3 cosas. Orar todos los días, estudiar la palabra de Dios todos los días y buscar a una persona que no conoce a Jesús y traerla para el conocimiento de la palabra. Cuando tú haces esas 3 cosas, estás en Cristo. Cuando tú haces solo 2 o 1 y no te olvidas de la tercera, que es la testificación, llámale trabajo misionero, llámale traer personas para Cristo, llámale como quieras, pero cuando tú te olvidas de eso, tú estar en Cristo es puro romance, pura palabra. Y el Evangelio no es palabra, el Evangelio es acción, acción transformadora. Tienes que aprender a buscar a Dios todos los días. Tienes que aprender a orar, a estudiar la Biblia y a traer a una persona para Cristo. Ahí estás en Cristo, ahí estás de la mano con Jesús. El otro día alguien me dijo: pastor, entonces yo estoy perdido, porque yo no tengo fuerza de voluntad para orar, para estudiar la Biblia. No tengo. Pastor, yo de vez en cuando oro, de vez en cuando estudio la Biblia y nunca traje a nadie para Cristo. Ahora usted dice que para estar en Cristo tengo que hacer esas 3 cosas. Estoy perdido, pastor, porque yo no tengo fuerza de voluntad. Claro que tienes, querido. ¿No te levantas a las 4 de la mañana para ir a tu trabajo? En una mañana fría de invierno el despertador toca a las 4 de la mañana. Tú despiertas, miras el reloj. ¿Qué es lo que dices? Oh, qué felicidad, me voy a trabajar. No, no es así. Miras el reloj, un frío terrible afuera. Todo lo que quieres es quedarte durmiendo. Pero te levantas y vas a trabajar a las 5 de la mañana. ¿Y por qué tienes que trabajar? Porque necesitas dinero. ¿Y para qué dinero? Para comer. ¿Y para qué comer? Para vivir. ¿Y vivir cuánto tiempo? 100 años.
Y para eso te levantas a las 4 de la mañana, para vivir 100 años. Y para vivir la vida eterna, no puedes levantarte 10 minutos antes para arrodillarte, clamar a Dios, estudiar la palabra. No me digas que no tienes fuerza de voluntad. El problema es que tu fuerza de voluntad tú la diriges para lo que quieres, para lo que consideras importante. Pero tú tienes fuerza de voluntad. Tú puedes hacerlo. Solo clama a Dios. Pídele a Dios. Señor, ayúdame a separar tiempo contigo. Pasa ese tiempo con Jesucristo. Y ahí tú te vas a dar cuenta que Dios es poderoso para guardarte sin caída hasta el día de la venida de Cristo. Pero queridos, yo voy a entrar a otro capítulo ahora. Mientras Cristo no venga, eres un ser humano. Y a esta naturaleza pecaminosa nuestra no le gusta pasar tiempo con Dios. A esta nuestra naturaleza lo que le gusta es levantarse y salir corriendo a trabajar. Eso le encanta. Inclusive para los ministros. El ministro tiene mucha cosa para hacer. Y lo que nos gusta es levantarnos de mañana y ya comenzar con la agenda del día. Estar con Cristo, pasar tiempo con Cristo, eso al ser humano no le gusta. ¿Por qué? Porque aunque hemos sido convertidos, todavía conservamos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Y a esa naturaleza pecaminosa no le gusta el compañerismo con Dios. Esa naturaleza pecaminosa es especialista en disfrazar, en engañar, en aparentar, en mentir. Pero a esa naturaleza no le gusta el compañerismo con Dios. Por lo tanto, constantemente vivimos cayendo. Y no caemos porque Dios no tenga poder para mantenernos sin caída. Caemos porque nos separamos de Jesús. Y al separarnos de Jesús, pues la consecuencia es caer. ¿Y qué hacer? Pues aquí entra la gracia maravillosa de Cristo. Levántate. Y si me caigo 50 veces, es porque 50 veces te has separado de Jesús. ¿Y qué hago, pastor? Levántate. Y si me caigo 1500 veces, pues 1500 veces te has separado de Jesús. Pero ¿y qué hago ahora? Pues levántate. Si un día llegaremos al cielo, primero, es porque Cristo nos levantó. Es porque cada vez que caímos, llevados por nuestra naturaleza pecaminosa, clamamos a Dios, le suplicamos y Él nos extendió la mano. Te digo una cosa, querido, el Señor Jesús te ama. Nunca pienses que Dios es un profesor malo que está con ganas de desaprobarte o reprobarte. Jesús te ama. Lo que más quiere Jesús es tenerte en el reino de los cielos. Tu lugar está reservado en el reino de los cielos. Tu herencia está reservada. Yo vengo de una familia grande, 9 hijos, padre, madre. Cuando mi padre ya estaba anciano, le hicieron una fiesta de cumpleaños. Yo no estaba, yo estaba en Brasil. Pero mis hermanos me contaron que le hicieron una fiesta como a niño. Le pusieron globos, le hicieron un pastel y la mesa estaba llena. Mi padre se sentaba en el extremo de la mesa y yo me sentaba a un lado. Ese era mi lugar. Y cuando yo no estaba presente, ese lugar casi siempre estaba vacío. Ese es mi lugar. Y ese día que mi padre estaba con la mesa servida, algunos hijos no estaban, muchos hijos, muchos nietos presentes, mi lugar vacío en la mesa. Y él le dijo a uno, por favor llamen a alguien.
Coloquen a alguien ahí. Yo no puedo alegrarme viendo ese lugar vacío. Yo quisiera que tú entiendas esta mañana que tu lugar en el cielo está reservado. Y aunque se salven millones y tú te pierdas, tu lugar siempre estará vacío. Porque eres precioso para Dios. Él te ama como eres. El otro día alguien me decía, pastor, usted dice que Dios me ama como soy, pero usted no sabe quién soy. No importa quién seas, con ese carácter horrible que tienes, o esa naturaleza que cargas con tus tendencias, eres lo más precioso que Dios tiene. Esta mañana, en medio de miles de personas, ¿tú crees que Dios está mirando 15,000 personas? No. Él te está mirando a ti como si tú fueras la única persona sentada aquí. Él conoce tus sueños, tus alegrías, tus tristezas, la historia de tu vida, tus caídas. Él conoce todo. Y aunque a veces golpeado por la vida, tú dices, Señor, ya no, te he prometido tantas veces, he intentado tantas veces, olvídate de mí, ya no. Él te dice, hijo, yo no voy a desistir de ti. Pero Señor, yo no valgo nada. No, hijo, yo no voy a renunciar a ti. Pero es que Señor, no puedo. Pero yo estoy aquí. Tu lugar en la mesa está reservado. Y Él ha prometido que te va a conservar sin caída. Y si por esas cosas de la vida te sueltas de Él, te apartas de Él y caes, pues no tengas miedo de levantarte y continuar la caminata con Cristo, porque si un día nos salvamos, no será porque jamás caímos, sino porque aunque caímos, creímos en la palabra redentora de Jesucristo, nos levantamos y seguimos adelante. Yo estaba en mi oficina en Niterói, Río de Janeiro, hace muchos años, cuando entró una joven bonita, linda, alta, preciosa niña. Se sentó frente a mi escritorio. Me dice, pastor, la primera cosa que quiero que usted sepa es que yo no soy mujer, yo soy hombre. Yo tenía delante de mí una de las mujeres más bellas, pero él me dice, yo soy hombre. Vivía una vida de pecado. Vendía su cuerpo en las calles de Copacabana para poder sobrevivir. Se había inyectado en el cuerpo tantas cosas, parecía mujer. Y aunque muchas veces se miraba en el espejo y decía, soy bonita, soy feliz, no me falta nada. Cuando llegaba la hora de dormir lloraba y no sabía por qué lloraba. Era el vacío de Dios, era el instinto de Dios, porque aunque tú trates de justificar con argumentos humanistas tu conducta equivocada, no puedes escaparte de ti mismo ni de Dios. En las horas silenciosas de la noche, ¿a dónde vas? ¿Dónde te escondes? Te metes debajo de la cama y estás seguro que tu conciencia no te va a golpear ahí. Ese muchacho intentó suicidarse 3 veces. Su madre un día le alcanzó un cassette con un sermón mío. Una de esas noches de pecado que volvió al inmundo hotelucho donde vivía. Se sentía con ganas de morir, se sentía desesperado, se sentía acabado, se sentía destruido.
Y aunque las corrientes modernas le decían, no, está bien, es una preferencia tuya, es una opción, tú tienes libertad para hacerlo, pero no podía escaparse de Dios, no podía escaparse del mismo. Nada puede llenar el vacío de tu corazón. Y esa noche en desesperación colocó el cassette y la palabra de Dios llegó a su corazón. Bendita palabra de Dios. Palabra de Dios. En hebreo, dabar. En griego, logos. En el principio era el logos, el dabar. Y el logos estaba con Dios. El dabar. Y el logo era Dios. Querido, la palabra de Dios no es apenas un libro escrito. La palabra de Dios es el propio Dios hecho carne. Es el Hijo de Dios que vino a buscarte. Dios Todopoderoso, que tiene poder para guardarte sin caída. El Logo se hizo carne. Ese Cristo maravilloso, a través de la escritura bíblica, alcanzó su corazón. La mañana siguiente él llamó a su madre y le dijo, ¿quién es este pastor del cassette? Y ella le dijo, mira hijo, ese hombre vive ahí en Río de Janeiro, te voy a conseguir la dirección. Consiguió la dirección de la unión donde trabajaba y él apareció. Soy hombre, me dijo, no soy mujer. Estoy perdido, me dijo. No hay salida para mí. Yo tenía un librito, El Camino a Cristo. Yo debo haber leído El Camino a Cristo unas 200 veces. Yo tenía mi librito subrayado, se lo di. Y dije, lee este libro, en tus horas de desesperación, lee este libro. En El Camino a Cristo, el Señor Jesús dice que es más fácil, a través de su sierva, dice que es más fácil salvarse que perderse. Perderse es difícil, salvarse no. ¿Sabes lo que dice El Camino a Cristo? ¿Podrá el hombre decir no? ¿Podrá el hombre resistir? ¿Podrá el hombre no querer? Pero si no lo hace, el Señor lo salvará. ¿Sabes lo que está diciendo? Que para perderte necesitas un día parar en la vida, mirar a Dios y decirle, mira Dios, escúchame bien, no quiero salvarme, quiero perderme. Porque si tú no le dices eso, Él te va a salvar. Su gracia es maravillosa, su amor es infinito, te va a alcanzar, su misericordia te va a conquistar. Va a tener que llegar un día en que caigas de rodillas y digas, Señor, no tengo más a dónde esconderme de tu amor, no tengo más a dónde correr de tu gracia. Y el día que te dejes encontrar, ese día tú no tienes idea de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y ese muchacho clamó a Dios, la historia es larga, no la voy a contar toda. Pero muchos años después, en una iglesia de San Pablo, me encontré con ese muchacho. Ahora era un hombre elegante, vestía terno azul marino. Se acercó de mí y me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? No. Míreme bien, ¿no se acuerda de mí? No. Pastor, la única vez que hablé con usted, yo estaba vestido de mujer, fue en Niterói, en su oficina. ¿Se acuerda de mí? Y claro que me acordaba de aquella escena. Y lo miré y le dije, mira, no puedes ser tú. No puedes ser tú. Es imposible. 2 lágrimas aparecieron en sus ojos. Me dijo, pastor, ¿usted no cree en los milagros que predica? Yo le dije, hijo, no quise decir eso.
Lo que quiero decir es que es tan maravilloso lo que veo, lo que me cuentas. Él me dice, sí, Dios me transformó. Y me dijo una cosa interesante. Pastor, si yo le dijera, mi vida es completamente diferente. No es verdad, pastor. Es verdad que mi vida cambió. Pero yo todavía me siento atraído a hombres. No logro sentir atracción por mujeres. Todos los días tengo que arrodillarme y clamar a Dios y suplicar su gracia maravillosa. Y todos estos años me he mantenido victorioso porque mi Dios es poderoso para guardarme sin caída hasta el día de la venida de Cristo. Yo no creo que tu lucha sea como la lucha de ese muchacho. Pero si ese muchacho en la mañana gloriosa de la venida de Cristo dirá presente, ¿por qué tú no? Hoy es el día de buena nueva. No tengas el miedo del futuro. Cuando mires a la salvación, no pienses en ti, en tu conducta, en tus actos. Piensa únicamente en el amor maravilloso de Jesucristo, en su poder transformador. Esta noche te voy a hacer una invitación, esta mañana. Te voy a pedir que, si quieres entregarle el corazón a Jesús, esta invitación es para todos los que están conociendo la palabra, conociendo el Evangelio. Si quieres decirle a Jesús, Señor, te entrego mi vida. Señor, quiero que me mantengas victorioso hasta el día de la venida de Cristo. Señor, vengo a ti como estoy. Quiero conocer más tu palabra, quiero conocer más el Evangelio, quiero seguir estudiando la palabra de Dios para conocer los misterios de tu amor. Si quieres decirle eso a Jesús, te voy a pedir que tú te levantes y vengas aquí adelante. Quiero hacer una oración de victoria sobre ti. ¿Dónde está la primera persona que quisiera levantarse y venir? Ven. Hoy es el día de buena nueva. Levántate y ven.